Buenos días, amado cuerpo de Cristo. Estamos una vez más estudiando juntos la palabra del Señor. Y hoy día continuamos el estudio de Ageo capítulo 1. ¿Por qué Ageo capítulo 1? Porque Ageo capítulo 1 está relacionado a la época de la reconstrucción del templo después del exilio en Babilonia. Y hemos venido hablando ya y estudiando esto varias semanas. Estamos estudiando esta reconstrucción del templo de Jerusalén después del exilio en Babilonia. Y en el capítulo 4 de Esdras vimos que los judíos empezaron a ser amedrentados, ¿no es cierto?, por los samaritanos e incluso llegaron a detener la obra. Y así termina el capítulo 4. El capítulo 5 de Esdras nos relata que el profeta Ageo recrimina esto, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel y amonesta al pueblo de parte del Señor. Y eso es lo que vemos después escrito en el libro, un libro pequeñito del profeta Ageo que tenemos en los profetas menores en la Biblia, un libro pequeño de 2 capítulos y que ya iniciamos el estudio la semana pasada con el pastor Brian. Y dice así en el capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así parte el libro de Ageo, donde el Señor le saca a relucir al pueblo lo que ellos han estado diciendo. Y ellos dicen, la verdad es que no es el tiempo de reconstruir el templo. Ahora, esto es bien raro, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿cómo pueden decir que no es el tiempo después de que Dios hizo el medio milagro, tocara el corazón de Ciro, después de 70 años de exilio volvieran, ¿no es cierto?, iniciaran la obra? Claro que era el tiempo, pero ellos decían no es el tiempo. ¿Por qué dirían algo así? Lo que pasa, mis queridos, es que en general, cuando el Señor nos da una orden, nosotros tenemos la expectativa de que todo va a resultar súper fácil y súper bien y sin ningún problema. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, crucen el lago, y nadie se esperó que en el lago iba a haber una tormenta. Así también, en este caso, Dios les dijo, vayan y edifiquen el templo, y parece que nadie esperó que hubiesen dificultades en esto. Hay dificultades en la vida, mis queridos, y frente a la expectativa equivocada que tenemos muchas veces, se nos viene la adversidad encima, y nuestra interpretación es, bueno, si está esta adversidad, tal vez es porque se cerró la puerta y no es el tiempo. Ahora, tenemos que poner ojo con eso de decir, bueno, se abrió la puerta o se cerró la puerta, porque el Señor no se desdice. El Señor no cambia de opinión, ¿no es cierto?, en el camino. Si Él nos dijo algo, entonces eso debemos llevarlo a cabo. Debemos vivirlo. Dios le había dicho a ellos que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo e hizo grandes milagros en el retorno y ellos, frente a la adversidad, frente al sufrimiento, ¿no es cierto?, y los samaritanos empezaron a decir, bueno, parece que este no es el tiempo, aún no es el tiempo, esperemos que decante un poco la pandemia, esperemos que nos establezcamos mejor en las casas, y dejaron de edificar. Al segundo año dejaron de construir el templo, estaban recién llegados. Y dijeron, bueno, vamos a esperar. ¿Por qué no esperamos el tercer año? Ya, pues. Esperaron el tercer año y ahora no, lo que pasa es que la familia, es que las cosechas, es que mira, pasó esto y lo otro. Y el cuarto año, no sabes qué, esperemos al quinto año. Y cuando llegó el quinto año, dijeron, ¿por qué no esperamos mejor una década y nos establecemos? Y cuando llegó la década, dijeron, este año la verdad es que ahora estoy con problemas que con mi hijo, que con mi señora, que con el vecino. Pasaron 15 años y no habían edificado el templo. El templo había quedado los puros fundamentos, que es lo que uno lee en el capítulo 3 que hicieron. Pusieron los fundamentos, todos contentos. Pero como estos caballos de carrera, ¿no es cierto?, que parten rápido y llegan hasta mitad de camino, así les pasó a ellos. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Y nos pasa tal vez por lo mismo, por esta expectativa de no enfrentar la adversidad. Pensar que si estoy obedeciendo al Señor todo va a ir fácil, cuando no es así. No, es que dejé de construir el templo porque los samaritanos, y empezamos a echar la culpa a las circunstancias, y eso es típico de nosotros los seres humanos. Es que dejé de visitar a los enfermos, dejé de entregar alimentos en misericordia, dejé de tocar en la alabanza porque la familia, es que dejé de tener tiempo diario con Dios a solas porque resulta que estoy tapado en trabajo y la pandemia, tú sabes, está difícil la situación. Dejé de servir a la iglesia porque tú sabes cómo la pandemia a todos nos movió y empezamos a excusarnos en las circunstancias. En las circunstancias. Para el ser humano es muy fácil siempre echarle la culpa a otros.
porque obviamente siempre hay cosas que están mal en este mundo. Entonces, generalmente, cuando pecamos, nos justificamos, no en la sangre de Cristo, sino que nos justificamos diciendo, lo que pasa es que el otro, es que mi historia, es que el vecino, es que el pasado, es que el trabajo, es que la pandemia, es que las cosas, es que la familia donde nací, es que el colegio donde fui. Lo que pasa es que tú no conoces mi vida porque tú no sabes las cosas que yo viví. Y sí, mis queridos, es verdad que todo eso influye. Todas esas vivencias de la vida, todas las durezas de la vida influyen en nosotros, sí, pero no justifican nuestro pecado. No justifican nuestro pecado. Nuestras vivencias sí, tal vez explican mi pecado, pero no lo justifican. Para nada. Dejemos de echarle la culpa a los demás y hagámonos cargo de nuestras propias negligencias. ¿O acaso cuando hay una persona que ha asesinado y se para delante del juez y el juez le dice que haga su declaración y el asesino dice, lo que pasa es que a mí cuando yo era niño me pegaba mucho niño, por eso lo maté? Mis queridos, eso tal vez podría explicar por qué actuó así, pero no lo exculpa. Su pecado sigue siendo su pecado. Y lo mismo pasa con nosotros, mis queridos. Tu historia, mi historia, no nos exculpa, no nos quita la culpa. Nosotros seguimos siendo pecadores y tenemos que hacernos cargo de ese pecado. Y por tanto, la palabra del Señor, ¿a qué nos va a empujar continuamente? A hacernos cargo y a arrepentirnos. Y ese es el problema de justificarse las circunstancias. No es que mi señora, es que mis hijos, es que el trabajo, es que esto y que lo otro. Si no nos hacemos cargo de que hay pecado en mí, entonces no hay arrepentimiento. Arrepentirse significa decir, sí, Señor, es verdad que todos pecaron contra mí, sí, pero yo pequé de vuelta. Y el pecado del otro no justifica que yo haya pecado de vuelta. Es mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. El Señor, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él nos llama a hacer, es lo que Él quiere nosotros, que nos arrepintamos. Como dice Apocalipsis 2.5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Este versículo está en el contexto donde Jesús le dice unas palabras a la iglesia de Éfeso, una iglesia que hacía muchas cosas, pero habían dejado el primer amor, tener a Dios como prioridad. Y el Señor les dice, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Vuelve a hacer tus obras del comienzo. Y claro, el pueblo de Israel al comienzo se habían esforzado, el primer año habían estado trabajando y todo, pero después con el pasar de los meses, con el pasar de los años y por las dificultades de la vida hicieron agua. Y dejaron de remar y de trabajar. ¿Qué dice el Señor al respecto? Cuando Ageo hace la profecía, mis queridos, la construcción estaba parada 15 años. 15 años estaba parada. ¿Cuántos años llevas parado tú? ¿Cuántos años que el Señor ya no es tu primer amor? ¿Cuántos años que ya no haces las obras que hacías antes? Y tal vez vives de las glorias pasadas. Cuando yo era joven evangelizaba, cuando yo era joven salía a la calle, cuando yo era joven iba de misiones, cuando yo era joven. Y ahora, ¿por qué sigues viviendo de las glorias del pasado? Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, dice el Señor. Eso le dijo a Éfeso, eso se lo dice a los judíos de la época Ageo y también nos dice a nosotros, mis queridos. ¿Hace cuántos años que estás atascado en tu vida espiritual? Y no disfrutas del Señor, no evangelizas, no tienes el nivel de gozo en la salvación como lo tenías antes. Y tal vez no es por cosas que consideramos grandes pecados, sino por cosas que lamentablemente consideramos pequeños pecados y no los tomamos en cuenta. Uno de esos pequeños pecados que consideramos pequeños, pero la Biblia dice que es gravísimo, es el tema del primer amor. Es el tema de poner a Dios en el lugar central. ¿Y por qué digo que no lo encontramos muy grave? Porque en general vivimos así, no lo encontramos tan malo, porque nos convencemos que seguimos amando al Señor. Yo sigo amando al Señor, yo sigo alabando al Señor, yo sigo escuchando prédicas y sigo, sí, Dios sigue siendo muy importante para mí, solo que no tengo tiempo para tener tiempos a solas con Él devocional, porque bueno, estoy muy ocupado. Sigo amando al Señor, pero no tengo tiempo para congregarme en grupos pequeños porque, bueno, no tengo muchas ganas.
Sigo amando al Señor, pero ¿sabes qué? No ayuda a los necesitados porque no se han dado las cosas. Y empezamos a excusarnos. Y nuestra vida resulta que no muestra a Dios como prioridad, sino que muestra que las cosas de este mundo son prioridad. Pero no, la verdad es que decimos, bueno, es que así es, que la verdad, y empezamos a autoengañarnos y empezamos a decir, bueno, es que lo que pasa es que soy cristiano, pero nunca tan fanático. Mis queridos, así nos autoconvencemos y nos autoengañamos. Pero el Señor te dice lo siguiente: vuelve a tu primer amor, o quitaré el candelero de su lugar. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Para el Señor eso es un pecado gravísimo. Para nosotros nos parece ser buenos cristianos, ¿no es cierto? Para el Señor es un pecado gravísimo no ponerle una silla de honor y sentar otra cosa en el trono. Eso es grave, mis queridos. Si no volvemos a la pasión inicial, a la entrega inicial de cuando iniciamos la carrera, y el Señor dice, no, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Al Señor no se le da el puesto de honor en primera fila, mis queridos. Al Señor se le da el trono. El trono. Él merece el trono. Él es digno de toda adoración. El Señor es digno de toda gloria y de todo el amor, y por tanto Él demanda entrega total, entrega completa, entrega apasionada, entrega consagrada. Dios no demanda menos que eso. Y uno dice, tanto no, pues tanto no. Y el Señor dice, yo lo di todo. ¿Acaso el Señor nos entregó por completo al punto que Dios estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti? El pueblo de Israel decía, no es tiempo. Y Dios responde en el versículo 4 de Ageo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, no es tiempo. No es tiempo de buscar al Señor, ni servir al Señor, ni edificar la iglesia, pero sí es tiempo de estar en tu casa, colgar un cuadrito y poner una florcita y ver un rato tele, pero no es tiempo de amar a los hermanos. No es tiempo de servir al prójimo. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Explícame, dice el Señor. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El pueblo de Israel, mis queridos, al ver las dificultades de reconstruir sus propias casas, la nación, el templo, habiendo opresión samaritana, escasez, dijeron, no, esto está muy difícil, no hay tiempo. ¿Cuándo es tiempo de servir al Señor? Siempre, mis queridos. Y la familia también, si las cosas no son excluyentes. No porque ellos construyeran el templo iban a dejar de lado sus propias casas. Y no por construir sus propias casas iban a dejar de lado el templo. La Biblia nos habla de que esto no es excluyente. No es la iglesia o la familia. Mi casa también. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Ambas. Como dice en 1 Timoteo 5:8, si te dedicas solo a la iglesia y servir a los hermanos y negligencias a los tuyos, o sea, los propios, entonces estás lejos de la fe y eres como un incrédulo. Eso es 1 Timoteo 5:8. Al mismo tiempo, también debes entender que tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Y Cristo te ha dado un mandato: ir a las naciones y hacer discípulos en toda la tierra. Por tanto, tú eres, por un lado, luz de Dios, sí, en tu casa, pero al mismo tiempo, también tú tienes que estar en la misión. Es tu labor. Y no son excluyentes. Claro, a veces uno está más metido en uno que en lo otro, pero no deben excluirse. Imagínense, por 15 años solo se dedicaron a su casa. ¿Qué estuvo mal? ¿Dedicarse a su casa? No. Dejar de estar dedicados en el templo. No es excluyente. Son ambas. Amigo, durante las últimas semanas estuvimos viendo, sobre todo el último mes, las estrategias enemigas para detenernos. El uso del yugo desigual que tiene el enemigo, ¿no es cierto? El desánimo, la intimidación y la acusación y el dinero. Pero ojo, lo fuerte del texto de Ageo, y que es donde más me quiero centrar hoy día, es que Dios no culpa a los samaritanos o al diablo por haber detenido la obra, sino que culpó a los propios israelitas. No les dijo, chiquillos, los samaritanos están bravos, la verdad es que mejor dejen de construir porque la situación está media difícil. No les dijo eso. Tampoco dijo, oye diablo, qué feo diablo, te pasaste pa' malo, deja a mi pobre pueblo construir en paz. No vemos ninguna palabra dirigida al enemigo.
En el texto de Ageo ni siquiera salen mencionados los samaritanos, no salen mencionados. Aquí sí es verdad que tenían oposición y tenían tentación, pero el pecado de otros no justifica tu pecado. Así como el pecado de los samaritanos no justificó el pecado de Israel. Que estés bajo ataque no justifica nuestra flojera. No justifica nuestra negligencia en la búsqueda de Dios. No justifica nuestra ociosidad ni nuestra desobediencia, mis queridos. No lo justifica. Así que, ¿qué hace Dios frente a la desobediencia de sus hijos? Lo que hace un buen papá. Lo que hace un buen papá, los disciplina. ¿Para qué? Como dice Proverbio, para alejar la necedad de los hijos, para alejar el pecado. Ageo 1, 9 al 11. Buscáis mucho, halláis poco. Y encerráis en casa, es decir, acumulan en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué les iba mal? ¿Qué dice el texto? El texto dice que Dios se les opuso. Yo disiparé lo que ustedes acumulan, dice el Señor. Yo llamé la sequía, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, al revés. Porque Él es bueno. Y Él no va a permitir que simplemente su pueblo siga por el ancho y espacioso camino que va al infierno. Él no lo va a permitir. ¿Y qué hace entonces? Se opone al pecado. Se opone a nuestra negligencia. Mis queridos, el pueblo sufrió gran oposición de parte de los enemigos. Sí, el primer año. Y sucumbió. Durante los siguientes 14 años sufrieron también oposición. ¿Oposición de parte de quién? De parte de Dios, dice el texto. Quien no los dejaba prosperar. No los dejaba prosperar porque los estaba disciplinando. Mis queridos, piensa en tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que se te opongan las personas? ¿Que se te oponga el diablo? ¿O que se te oponga el creador del universo? Ay, 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 mis queridos. Yo creo que todos preferimos que mejor tener de oponente al diablo que tener de oponente al creador. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Muchos ceden a las tentaciones. Por ejemplo, la tentación sexual. Y son tentados sexualmente y están ahí, ¿no es cierto?, luchando y al final dicen, no quiero seguir luchando, mejor voy a ceder y así termina la tentación y ya no tengo más esta oposición en mi mente y todo. Y mentira, es un engaño. Sí, ceden y caen, pero es un tremendo error, porque si cedes al pecado, ¿quién se te va a oponer? Ya no es el tentador, ahora es el creador. Y qué mal que se te oponga el creador. Mis queridos, es mejor enfrentar la ira del diablo que enfrentar la ira de Dios. La ira de Dios es terrible. Y eso que es un Padre amoroso. Y es tan amoroso contigo que no te va a dejar ir al infierno. No, no, no. Él va a hacer todo lo necesario para desarraigar el pecado de tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Que se te oponga el diablo o el mismísimo creador? Que el Señor nos diga un día, ¿sabes quién te mandó la sequía? ¿Sabes quién te disipó todos tus bienes? ¿Quién permitió tus accidentes? Yo fui, dice el Señor. Yo fui. Porque no me buscaste. No queremos escuchar eso, ¿no es cierto? No queremos. ¿Por qué se te opone Dios? ¿Porque Él es malo? No. Porque Él es bueno. Porque Él completa la obra en ti. Porque eres su hijo. No eres cualquiera. Eres su hijo. Y como hijo de Él, Él no te va a dejar. Él no va a permitir que vayas por el camino ancho y espacioso que va todo el mundo. Él te va a llevar por el camino angosto y tortuoso que lleva a la Sion celestial. El Señor va a completar la obra. Mis queridos, siembran mucho y cosechan poco. Comes, pero no te sacias.
Bebes, pero no estás satisfecho. Te vistes, pero igual siempre tienes frío. Te llega el sueldo, pero la plata cae como en un saco roto. Reflexiona en tus caminos. ¿Por qué te pasa? ¿Por los samaritanos? ¿Por qué te pasa? Es que el cambio climático, es que el gobierno de turno, es que hay que cambiar la constitución, es que esto y lo otro, es que lo que pasa es que el carné vacuna y empezamos con cosas. Ojo, no vaya a ser que en realidad es Dios mismo el que se está oponiendo a nuestra testarudez, a nuestro duro servicio. O dicho en chileno, por porfiado te pasa. Muchas veces nos pasa así, ¿no es cierto? Somos porfiados, y como somos porfiados, el Señor nos tiene que disciplinar, nos tiene que disipar los bienes, nos tiene que disipar la salud, nos tiene que disipar las comodidades, para que finalmente elevemos el rostro a Él y digamos: Señor, perdóname, la verdad es que primeramente te dejé a ti, perdóname. El Señor no hace eso porque sea malo, sino porque Él sabe que nuestro mayor bien es tenerlo a Él en el primer lugar de nuestro corazón. Y si Él pasa en algún momento al segundo lugar, el Señor nos va a hacer entender lo malo que eso está. No nos conviene que Él esté en segundo lugar. Fuimos creados para que Él esté en el trono de nuestro corazón y le glorifiquemos. Eso es el mayor bien para ti. Y el Señor quiere el mayor bien para ti. Fijémonos en el siguiente pasaje de Pedro, mis queridos, y analicemos respecto al sufrimiento que estamos teniendo. Dice así, 1 Pedro 4, 14 al 16: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este texto menciona dos sufrimientos. El primer sufrimiento dice sufrir por Cristo, es padecer por Cristo. Y ese sufrimiento glorifica al Señor, dice. Ese sufrimiento glorifica al Señor. Ciertamente para ellos, Dios es blasfemado por ellos, pero para ustedes Dios es glorificado. Si ustedes están dispuestos a ser vituperados, es decir, ser insultados por seguir a Cristo, estén gozosos, dice. Eso glorifica al Señor. Pero si ustedes están sufriendo por malhechores, porque son unos entrometidos, porque tienen puro atado, entonces avergüéncense de su sufrimiento, dice. Hay dos tipos de sufrimiento. ¿Qué sufrimiento prefieres? Porque todos vamos a pasar por sufrimiento, todos pasamos por fuego. Pero ¿qué sufrimiento prefieres? ¿Un sufrimiento que es por hacer el bien y un sufrimiento que glorifica al Señor? ¿O un sufrimiento que es por hacer el mal? Un sufrimiento por consecuencia de pecado, un sufrimiento por disciplina de parte del Señor, un sufrimiento que avergüenza. El pueblo de Israel, el primer sufrimiento que tuvo el primer año era un sufrimiento por el bien. Ellos estaban construyendo el templo y estaban sirviendo al Señor y había sufrimiento. Sí, siempre que tú sirvas en la iglesia, que tú edifiques a los hermanos, va a haber sufrimiento, porque los caracteres, la carne caída, que dijo esto, que hizo esto, y al final la gente termina diciendo: no, pero ¿qué voy a servir a los hermanos y discipular? Es puro problema. Sí, hay mucho problema, es verdad, pero el amor cubre multitud de pecados, ¿no es cierto? Es necesario amar y actuar con mucha gracia para poder estar y sobrevivir en la iglesia. Es verdad, mis queridos, pero si no sirves y si no te dispones en las manos del Señor, también vas a sufrir. El problema es que vas a sufrir por pecado, vas a sufrir por dedicarte al mundo, vas a sufrir por haber abandonado al Señor, y ese sufrimiento trae vergüenza. ¿Qué sufrimiento prefieres? Mejor un sufrimiento que glorifica al Señor, un sufrimiento que, aunque acarree injusticia, ¿no es cierto?, y malos tratos y que te insulten, pero si es por hacer el bien, gózate, dice este texto, gózate. Si alguno padece como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. ¿Qué tipo de sufrimiento estás viviendo? La Biblia afirma que esto es algo bien personal a analizar, no lo podemos juzgar en otros. Porque muchos caemos en la tentación de repente decirle al otro: esto parece que es juicio de Dios, esto parece que es disciplina. No, esto no es. Miren, eso no lo podemos decir de otro.
Ese error ya lo hemos visto en la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, había un ciego a nacimiento y la gente decía, bueno, este es ciego por disciplina de Dios, por castigo de Dios. Y Jesús dijo, no, no es ciego por castigo de Dios, es ciego para la gloria de Dios. Era un sufrimiento ideado por Dios para la gloria de Dios, no era un sufrimiento por disciplina. Pero hay otros sufrimientos que sí son por disciplina, incluso uno se puede enfermar por disciplina, como sale en 1 Corintios 11, cuando tomaban indignamente la cena del Señor y se juntaban, ¿no es cierto? Y cada cual tomaba la cena como quería. Dice, por eso muchos están enfermos, incluso han muerto. Disciplina parte del Señor. La pregunta no es ¿por qué el otro está viviendo el sufrimiento? Sino la pregunta es ¿por qué yo estoy viviendo este sufrimiento? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué yo, Señor? ¿Esto es porque estoy haciendo el bien y en ese caso me gozo en el sufrimiento? ¿O Señor, esto es porque estoy haciendo el mal y me tengo que arrepentir? Señor, ¿tengo un saco roto económico por pecado? Señor, ¿avientas y haces volar todo lo que tengo por pecado mío? Mis queridos, si estás en pecado y tú tienes al Espíritu Santo, te aseguro que muy ligerito vas a tener plena convicción de que lo que te está pasando es por tus malos caminos. El Espíritu Santo lo confirma en ti. Ahora bien, pon mucho ojo en esto, porque aquí también se puede aprovechar el enemigo. No caigas en la trampa del pensamiento acusador. ¿Y cómo se diferencian ambos? El pensamiento acusador del enemigo, ¿no es cierto?, que aprovecha a torturarte, ¿no es cierto?, con los pecados del pasado, pero ojo, que son del pasado y por los cuales ya te arrepentiste y los dejaste. Si tú ya dejaste los pecados y son del pasado y te arrepentiste, están en el fondo del mar, como lo hablamos un par de semanas atrás, Dios ya se olvidó de eso, lo borró la sangre de Cristo y por tanto no hay condenación sobre ti. Cuando hablamos de la disciplina de Dios, estamos hablando, en general, de pecados vigentes, actuales, no arrepentidos. Estoy arrancando al Señor, el Espíritu Santo me habla, pero no le hago caso, y no le hago caso, y no le hago caso. Y el Señor empieza a aventar la era. Aventar significa soplar para sacar toda la mugre y que quede el grano. El Señor empieza a soplar sobre nuestra vida. ¿Ha soplado sobre tu vida? Y te está quitando cosas. Mugre está quitando. Y duele eso. Si te está pasando eso, pregúntate, ¿estoy con un pecado vigente, actual, no arrepentido? Es necesario que nos arrepintamos. No sé si me explico, ¿no es cierto? Una cosa son la tentación de la acusación por pecados pasados ya arrepentidos. Y otra cosa es la disciplina por pecados vigentes, y ahí nos tenemos que arrepentir. Durante todo el mes pasado, mis queridos, vimos cómo el enemigo se nos opone. Pero ojo, si cedemos a la tentación del enemigo y caemos, el que se nos va a oponer ahora va a ser Dios. Por tanto, siempre tenemos un oponente. ¿Qué oponente prefieres? ¿El diablo o Dios? Yo prefiero al diablo como oponente. Mis queridos, el Señor es tan bueno. Gracias al Señor. Es tan importante darle las gracias. Señor, gracias. Porque tú eres tan confiable que tú no me vas a soltar. Sino que si peco, tú me vas a disciplinar. Y te doy gracias por la disciplina. Debemos amar la disciplina. Debemos abrazarla. Porque eso significa que el Señor no nos suelta. Significa que el Señor nos va a salvar. Significa que nos va a rescatar. Por eso en Hebreos 12, en el famoso pasaje de la disciplina, leemos esto desde el versículo 7 en adelante. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces serían bastardos, no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Repito nuevamente, porque Dios te disciplina, Dios lo hace para tu bien, a fin de que participe de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla
parece agradable, estamos claros, sino más bien es penosa. Sí, es verdad. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes sean entrenados por ella. La cosecha de la disciplina es justicia y es paz, es un fruto apacible de parte del Señor. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si consideras que lo que estás sufriendo hoy día, el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? Es consecuencia de tu pecado. ¿Qué debes hacer? Lo que dice este texto. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas y endereza tu camino. ¿Para qué vas a seguir amagando y doblando y arrancando como oveja porfiada si ya estás dislocada? Si ya estás con la pierna rota. Mejor endereza el camino para que sanes. Si ya te trajo tantas consecuencias nefastas para tu alma, para tus emociones, para tus vivencias, todos los pecados que cometiste, ¿para qué vas a seguir ahí? Endereza tu camino, endereza tu caminar, para que vayas sanando en el Señor. El Señor te ha disciplinado. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que participes de su santidad. ¿Y por qué quiere que participe de su santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. No te engañes. Los pecadores no arrepentidos no entrarán al reino de los cielos. Porque sabemos que muchos pecadores entrarán, sí, pero arrepentidos, cubiertos por la sangre de Cristo, alejados del pecado. Mis queridos, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos seguir el ejemplo de Zorobabel y Josué. Porque ellos, una vez que Ageo los reprende, ellos respondieron a la reprensión de Ageo, a la reprensión de Dios. Y con ellos respondió después todo el pueblo. ¿Cómo respondieron? Ageo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y fíjense, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Qué fuerte pasaje. Después de 15 años de temer a los samaritanos, de temer a las circunstancias, de temer que las vivencias que iban teniendo, finalmente cayeron en el temor correcto, el temor de Dios. Era Dios el que se le estaba oponiendo. Y ellos, cuando entraron en conciencia de esto, tuvieron miedo, temor. Mis queridos, es mejor enfrentarse a los samaritanos pasajeros que al Creador eterno. Terrible cosa es caer en manos del Dios Santo. El temor a Dios es el único temor que debe comandar nuestras decisiones y acciones. Ahora, ese temor a Dios no es lo que tal vez entendemos como un terror, sino que más bien, ¿no es cierto?, es verlo tan grande y sublime y verlo tan decidido en mi vida de quitar el pecado, ¿no es cierto?, ya sea a la buena o con mucha pena, que decirle, ¿sabes qué, Señor? Quita el pecado de mi vida y no me voy a resistir. Haz lo que tú quieras. No quiero pasar por disciplina, no quiero pasar por pena, ¿no es cierto?, por pérdida. No, Señor, que todo lo que hagas en mi vida, Señor, yo quiero ser manso. Yo quiero ser humilde, quiero dejarme moldear por ti. Es un temor reverente porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es un Padre amoroso. El arrepentimiento, mis queridos, es duro. Sí, es vergonzoso. Y cuán difícil es, cuán sufrido es dejar de hacer lo que nuestra carne quiere hacer y obedecer al Señor. Difícil. Es doloroso, es súper doloroso dejar un yugo desigual. Es súper doloroso devolver el dinero robado y admitir el pecado. Y es súper doloroso ir a alguien y pedir perdón porque lo ofendimos y sabemos, pero nos duele el orgullo de ir. Es difícil, sí, es verdad, es difícil. Pero ¿saben qué? El fruto
es un fruto apacible de justicia. Así también fue con los judíos retornados. 15 años estuvieron endurecidos, estuvieron fríos. Y ahora repentinamente, frente a la amonestación del Señor, les cae la teja, el Espíritu Santo les enciende la luz y ellos empiezan a tener el verdadero miedo. Dicen, no hemos tomado en cuenta al Señor. Y se arrepintieron. ¿Y saben lo que pasó? El Señor les dijo las palabras que en realidad necesitamos escuchar. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. ¿Puede haber un mejor fruto que este? Mis queridos, no hay nada peor que saberse alejado del Señor, que saber que uno está alejado, de tener una relación enfriada con nuestro Dios. Qué terrible es eso. ¿Por qué? Producto del pecado. Qué terrible es orar y sentir que esa oración no pasa al techo, y leer la palabra y sentir que son letras muertas. Qué terrible es ponerse a cantar y que lo único que salga de nuestra boca sea música, pero no adoración. Frío, duro. El mayor castigo del pecado es el enfriamiento. Es el endurecimiento que se experimenta en la relación con Dios, porque no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Querida iglesia, no permitas que pase un día más con tu relación, en tu relación con Dios, endurecida por el pecado y con cuentas pendientes. ¿Por qué tienes cuentas pendientes? Hoy día mismo arrodíllate ante Él y pídele perdón. Pídele que el Señor te devuelva el gozo de su salvación. Habla con Él a corazón abierto, llora, dile, clama, vuelve a Él. Les aseguro que el que lo busca, lo encontrará. Y el Señor te dirá las palabras que tanto necesitas escuchar. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo sigo estando contigo. ¿Te sientes duro, te sientes frío, te sientes desértico en tu relación con Dios? Si vienes en arrepentimiento a Él, Él no solo te dirá que está contigo, sino que además Él va a despertar tu espíritu. Va a poner pasión en ti para que vuelvas a servirle. Así sucedió con el pueblo, y así termina el capítulo 1 de Ageo diciendo: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 15 años estuvieron parados. Pero frente al llamado de amonestación de Dios, se arrepintieron, volvieron al primer amor, volvieron a las primeras obras, volvieron al Señor. Querida iglesia, no te enfríes, no te duermas. Los tiempos son complejos, sí. Las circunstancias son adversas, sí. El enemigo está como león rugiente, sí, pero nada de eso justifica tu pecado. Nada de eso justifica tu negligencia. Nada de eso justifica que no estés orando, que no estés ayunando. No dejes de servir al Señor. No dejes de buscarle. No dejes de preocuparte de tus hermanos en la fe. De cuidar de las viudas. De cuidar de los huérfanos. Nada justifica que no cuidemos de los huérfanos. Nada justifica que no sigamos en la misión y discipulando y enviando. No endurezcas. No permitas que el pecado endurezca y permanezca en tu vida y endurezca tu relación con Dios. No te endurezcas permitiendo diversos pecados en tu vida que consideras pequeños, como algo tan sencillo como tener a Dios en el puesto número 2. Cuando Dios nunca va a permitir estar en el puesto número 2. Él es Dios. Él se merece el trono. Prioriza a Dios. Porque hoy día Él nos ha dicho, y termino con este versículo repitiéndolo una vez más. Apocalipsis 2, 4 y 5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Padre Santo, nos arrepentimos. Cuando recordamos el pasado, nos damos cuenta que hemos tenido épocas, Señor, de mucha mayor búsqueda y servicio y de tantas cosas realmente que nos dedicábamos a ti y tal vez cantábamos más y evangelizábamos más y estábamos llenos de dicha y eso ha ido enfriándose. La pandemia ha ayudado tal vez para que esto se enfríe. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos seguir apasionados por ti. Queremos seguir priorizándote a ti. No queremos dejar de edificar el cuerpo de Cristo. No queremos dejar de servir. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia tu iglesia. Gracias por tu disciplina. La amamos, Señor. Porque eso significa que vas a completar la obra en nosotros. Tú eres grande en misericordia. Amén.